Bueno, buen día. Mi nombre es Felipe Ramírez Parra. Este trabajo va dirigido para el Magister Oscar Álvarez. Soy de grado décimo. Y pues bueno, este trabajo trata del freno de disco, de mi mecanismo físico que me tocó fue el freno de disco. Y voy a hablar de este en el transcurso de la exposición. Desempeño de física. Reconoce y diferencia la funcionalidad de los diferentes mecanismos físicos utilizados para la construcción de máquinas compuestas. Propósito: comprender la reducción de la velocidad por medio del freno de disco. Vamos a cumplir este propósito a lo largo de toda la exposición. Preguntas a ver. Teniendo en cuenta que el freno de disco cumple con la función de hacer que el vehículo frene por medio de las pastillas que posee el freno de disco, el vehículo queda estático y reduce toda su velocidad, generando una fricción contra el suelo debido al alto coeficiente de rozamiento que éste posee. ¿En qué se transforma gran parte de la energía cinética de un vehículo con frenos de disco al hacer fricción? A. Vapor. B. Calor. C. Agua. De todas las anteriores. A esta pregunta vamos a darle respuesta al final de la diapositiva, al final de la exposición. Fundamentos epistemológicos. Bueno, vamos a hablar de la historia del freno de disco. El ingeniero inglés Frederick Lanchester inventó el freno de disco en 1901, pero a causa de su ruidoso funcionamiento este no logró captar mucha popularidad como tal. Y ya en 1903 entra una persona que se llama Herbert Fruit, quien forró las pastillas con asbesto y resolvió el problema que tenía Frederick Lanchester al momento de inventar el freno de disco, que fue su problema de ruido. Sin embargo, este freno de disco no llegó a estandarizarse su uso hasta mucho tiempo después. En 1907 el freno de disco fue utilizado por primera vez en su coche 2 HP en el motor Lanchester en honor al Frederick Lanchester, el inventor del freno de disco. Ya en 1950, ya después como de 43 años exactamente, los frenos de disco se volvieron a utilizar por muchas marcas reconocidas ya para esta época y volvió a generar y volvió a su capacidad a su tanta popularidad que cogió el freno de disco y llegó a ser utilizado por marcas tan reconocidas como Jaguar, Citroën y Ford para esa época. Estas marcas los colocaron en sus autos a partir del 1950. Fundamentos teóricos. ¿Qué es el freno de disco? El freno de disco es un dispositivo de freno que genera la fuerza de frenado por fricción. Es un sistema más sencillo, preciso y ligero y eficaz que el freno de tambor. O sea, comparación con el freno de tambor, este freno de disco es mucho más ligero y eficaz, siendo empleado también en la actualidad siempre en el eje delantero y la mayoría de casos también en el eje trasero del vehículo, como lo son en las aplicaciones del freno de disco, ya que este freno de disco se puede emplear en muchos vehículos y en muchos medios de transporte, como lo son la bicicleta, en donde cumple su funcionalidad tanto en el eje delantero como en el eje trasero del vehículo. En los automóviles, en la moto, en las patinetas también es empleado, pero no todos están en el eje delantero y en el eje trasero, y por muchos más medios de transporte es empleado. Características del freno de disco. Cuando el calor se dispersa al frenar, aumenta. Las superficies de un disco sólido no alcanzan, debido a ello se usan los discos ventilados también, para drenar esa calor que hay, y por eso lo hacen ventilados. También requiere en la actualidad una precisión muy elevada para su fabricación, y el sistema del freno de disco contempla un circuito principal para detener al vehículo durante la marcha y uno secundario que asegure cierta funcionalidad. Fundamentos teóricos. ¿De qué se compone el freno de disco? De disco de freno, pastillas de freno, pinzas de freno, como lo ven acá. Este es el disco de freno, las pastillas de freno y las pinzas de freno. Los tipos de freno de disco: discos de freno sólidos, como lo ven acá, discos de freno ventilados, disco de freno perforados, disco de freno cerámico,
disco de freno rayados, disco de freno perforados y rayados, disco de freno ondulados y disco de freno carbocerámicos, como lo observamos en pantalla. Algunos frenos de disco tienen mucha más capacidad de frenado que otros, y obviamente también de eso depende la calidad del freno de disco. Algunos son más costosos que otros y pues también de todo esto depende. Ecuaciones. Estas son las ecuaciones que emplearemos para resolver nuestro problema de aplicación. Problema de aplicación. Un automóvil cuya masa es 1500 kilogramos se mueve a 144 kilómetros por hora. Se le aplican los frenos y cuando ha recorrido 80 metros su velocidad es de 21,6 kilómetros por hora. ¿Qué tenemos que hacer? A. Hallar la fuerza ejercida por los frenos, y hallar B, que es el tiempo durante el que actúa. Primero, para hallar A tenemos 144 kilómetros sobre hora. Eso lo multiplicamos por 10 al cubo, que 10 al cubo metros es un kilómetro. Es un kilómetro, por lo que son 1000 metros, entonces esto es un kilómetro. Entonces, como decía, 1000 metros es igual a un kilómetro. También se multiplica por una hora sobre 3600 segundos, debido a que una hora es igual a 3600 segundos. Esto nos da el resultado de la velocidad inicial, que son 40 metros sobre segundo. Y luego para sacar también y convertir 21 kilómetros, 21,6 kilómetros sobre hora, tenemos que hacer lo mismo, multiplicarlo por 10 al cubo metros sobre un kilómetro, y también multiplicarlo por una hora sobre 3600 segundos. Esto nos dará un resultado de 6 metros sobre segundo. Ya con esto tenemos la velocidad inicial y la velocidad final, y tenemos que hallar la aceleración. La ecuación para hallar la aceleración es menos velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado sobre 2x, y x estaría cumpliendo el papel de ser la distancia, como lo ven acá. Entonces 40 al cuadrado menos 6 al cuadrado, 40 al cuadrado es igual a que 40 al cuadrado da 1600 menos 6 al cuadrado, que el resultado es menos 36. Entonces 1600 menos 36 nos dará un resultado de 1564 menos 1560 más 1564 metros sobre segundo al cuadrado. Esto lo va sobre 2x, que cumple la función de la distancia, que es 80 metros. 2 por 80 es 160, y 160 sobre 1500 menos 1500 más 1564 es igual a 9,775, pero como toda la ecuación es negativa, nuestro resultado queda negativo, 9,775 metros sobre segundo al cuadrado. Este es nuestro resultado de la aceleración. Y para hallar la fuerza, acá tenemos la ecuación de fuerza, que es fuerza es igual a masa por aceleración, y esto es igual a, para hallar la fuerza, entonces tenemos que coger 1500 kilogramos, que es el peso o la masa, y multiplicarlo por la aceleración, que es menos 9,775 metros sobre segundo al cuadrado, que nos dará un resultado de menos 1,47 newtons. Entonces este es el resultado de nuestra fuerza, y ya tendríamos el primer
la fuerza ejercida por los frenos, que ya la despejamos de esta manera. Luego tenemos que hallar el tiempo durante el que actúan, y para hallar el tiempo durante el que actúan, acá tenemos nuestra fórmula o nuestra ecuación, que es tiempo es igual a velocidad inicial menos velocidad final sobre aceleración. Entonces, ya que tenemos la velocidad inicial con la velocidad final, entonces 6 menos 40 metros sobre segundo es igual a 34, con 34 menos 34 metros sobre segundo, más 34 metros sobre segundo. Esto va sobre nuestra aceleración, que es menos 9,775 metros sobre segundo al cuadrado, y este nos dará un resultado de 3,48 segundos. Y ahora pasamos a nuestra pregunta a saber, retomamos nuestra pregunta a saber, y la respuesta es la B, calor. La explicación es un sistema de frenado usado normalmente para ruedas de vehículos, en la cual una parte del móvil solidario con la rueda que gira es sometida al rozamiento de unas superficies de alto coeficiente de fricción, que ejercen sobre ellos una fuerza suficiente como para transformar toda o parte de la energía cinética del vehículo en movimiento en calor hasta detenerlos o reducir su velocidad. Entonces esta es nuestra explicación de la pregunta a saber, y ya sabemos por qué el resultado es calor, debido a la alta fricción, y pues sabemos que la fricción el movimiento se convierte en calor hasta que pues el freno de disco cumple su función, que es detenerlo o reducir su velocidad. Acá ya están las bibliografías y muchísimas gracias.